Buenas tardes, mi nombre es Omar Sotelo, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera Ingeniería Industrial, el modo semipresencial. Este es un trabajo del taller de Minitab básico. El trabajo es ANOVA o análisis de varianza. Nuestro asesor es Pedro Gerón López y el trabajo elaborado por Omar Sotelo Baltasar. Y mi número de control es 1721-3246. Aquí tenemos unos conceptos. ¿Qué es ANOVA o análisis de varianza? Un análisis de varianza ANOVA prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Los ANOVAs evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de las variables de respuesta en los diferentes niveles de los factores. La hipótesis nula establece que todas las medias de la población, media de los niveles de los factores, son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una de ellas es diferente, que es lo mismo que tenemos aquí. Dice: el análisis de la varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Aquí dice que HO o hipótesis nula plantea que son iguales, mientras H1, que es la hipótesis alterna, plantea que al menos alguna es diferente. Dice: si un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula, aquí dice o menos de 0.5, conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como mayor de 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. O sea que cuando el valor de P sea menor a 0.05, se acepta la hipótesis nula, que dice que las medias son iguales. Y cuando el valor de P es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna, que plantea que al menos una de las medias es diferente. Ok, con este pequeño resumen nos vamos al primer ejercicio. Dice: a continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Aquí ya tenemos nuestra conclusión, como pueden ver, pero lo que vamos a hacer es ir a Minitab. Primer paso, pues vamos a estadísticas, ANOVA de un solo factor. Aquí dice, donde una nota dice determinar si las medias de dos o más grupos difieren. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Pues seleccionamos nuestros datos. Aquí los tenemos. Igual seleccionamos nuestras tres pruebas que vamos a necesitar. Le damos a aceptar. Vamos a gráficas, seleccionamos 3 en 1, que son nuestras gráficas, le damos a aceptar. Nos manda al menú principal, le damos clic en aceptar y nos arroja las gráficas que vamos a analizar. Estos son los pasos que vamos a seguir para hacer un análisis de varianza en Minitab. Entonces vamos a tener en cuenta los conceptos que nos acaba de dar aquí en la primera página y vamos a hacer nuestro análisis de varianza de nuestro primer ejercicio. ¿Ok? Entonces aquí vamos a analizar nuestro primer ejercicio. Nos venimos a estadística, ANOVA, un solo factor. Aquí nos venimos, los datos están en una columna separada por cada nivel de factor. Precisamente así lo tenemos. En respuesta vamos a poner nuestros datos, que son los años. En comparaciones, pues aquí ya me lo dio por default, ¿no? Pero vamos a seleccionar estas tres: Turkey, Fisher and Dunnett. ¿Ok? En gráficas, vamos a seleccionar aquí vamos a seleccionar 3 en 1. Le damos a aceptar. En opciones, pues no nos da, nomás aquí el intervalo de confianza del 95%. Ok, le damos a aceptar aquí y le damos a aceptar para que nos arroje nuestras gráficas y analizar nuestro primer ejercicio.
Vamos a esperar, ok, ya nos arroja nuestras gráficas. Pues la primera gráfica que nos arroja pues es la gráfica de residuos. Aquí tenemos el porcentaje, la gráfica de probabilidad normal. Aquí vemos que los datos están muy pegados a la línea. Aquí tenemos los ajustes de los tres datos que nos están pidiendo. Okay. Aquí tenemos nuestro histograma y como lo vemos pues está un poco cargado, desfasados al lado izquierdo. Okay. Aquí tenemos nuestra gráfica de intervalos. Aquí tenemos la media de cada uno de ellos. Aquí tenemos la media del año 400, del año 1850 y tenemos la media aquí del año 150. Entonces aquí está nuestra gráfica de intervalos. Aquí vemos la gráfica de Dunet y aquí lo que vemos, Dunet siempre nomás nos analiza dos datos, por ejemplo el año 1850 con el año 400, el año 150 con el año 400. Aquí nos da una nota en estas gráficas, dice si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente a la media de control. Y como vemos aquí, este intervalo de confianza pues no pasa por el 0. Aquí tenemos nuestra referencia. Para el 0 es nuestra referencia para decidir si son iguales o diferentes las medias. Aquí tenemos esta comparación que hace Dunet y vemos que el intervalo de confianza está entre 0.86 a 10.02, entonces quiere decir que no pasa por el 0. Sin embargo, en esta comparación que hace de 1850 al 400, el intervalo de confianza es de menos 2.80 a 6.36, lo que quiere decir que pasa por el 0. Entonces, si analizamos aquí estos datos de Dunet, pues vemos que las medias son diferentes, ¿no? Ok, analizamos esta. Vamos a analizar la gráfica de Fisher. La gráfica de Fisher sí nos analiza los 3 años, nos arroja 3 datos, el año 1850 con el año 400, y aquí nos muestra su intervalo de confianza de menos 2.24 a 5.80, y si se fijan, pues aquí sí pasa por el 0, ¿no? Entonces, esta referencia que está aquí es lo que nos indica si las medias son iguales o son diferentes. La media que hay entre el año 150 y el año 1850 también pasa por el 0. La que no pasa es el análisis del año 150 al año 400. Y si vemos aquí el análisis del intervalo de confianza que tiene es de 1.41 a 9.47 y no pasa por el 0. Lo que quiere decir que pues son diferentes las medias de acuerdo al análisis de Fisher. El análisis de Tukey también es parecido al de Fisher, si se fijan. Aquí nos dice que del año 1850 al año 400, el análisis que hizo pues sí pasa por el 0. El del 150 al 1850 no, pero el de 150 al 400, se fijan, su intervalo de confianza no alcanza a pasar por el 0, porque es de 0.57 a 10.37, los dos números son positivos. Entonces quiere decir que también son diferentes, ¿no?, las medias. Nos vamos a los datos. Dice aquí el método, hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, que es lo que nos plantea nuestro problema aquí al inicio, ¿no? Porque aquí nos dice que la hipótesis nula, todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna dice que al menos una es diferente. Entonces aquí nos lo está planteando, ¿no? Nivel de significancia igual a 0.05. Vamos a ver análisis de varianza. De hecho, desde aquí del análisis de varianza, aquí está el análisis de la varianza, el factor, el error. Y como podemos ver desde aquí, desde el análisis de la varianza, el valor de P ya nos lo da en 0.31. ¿Qué quiere decir? Que es menor, y de acuerdo a la regla que tenemos aquí, dice que si un valor de P pequeño como 0.5 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula. Y como vemos aquí en el análisis de la varianza, nuestro valor de pi es de 0.03. Entonces
Ya desde aquí nos está diciendo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Vamos a analizar nuestro pergamino. Aquí está la comparación de la media, la desviación estándar de cada una, el intervalo de confianza que hay. Vamos a analizar las parejas de Tukey y cómo los agrupó. Por ejemplo, aquí agrupó el año 150 como A, el año 1850 como A y B, y el año 400 como B. Y aquí está lo que vamos a analizar. Dice que el intervalo de confianza, bueno, la diferencia de la media, aquí está. El intervalo de confianza es de menos 3 a 0.6. Pues es el valor de pi es mayor a 0.05. En el año 150 al año 400, el intervalo de confianza es de 0.57 a 1031. No pasa por el 0, y si se fijan, el valor de pi es de 0.026. O sea, aquí tenemos la información de que tenemos que rechazar la hipótesis nula, porque el valor de pi es diferente. Pero si analizamos el año 150 al año 1850, el intervalo de confianza es de menos 1.20 a 8.54, un valor de t de 0.88 y un valor de pi de 0.166. El primer análisis que hay, el valor de p es mayor a 0.05, el tercero también es mayor a 0.5, pero el segundo, si se fijan, es 0.026, entonces quiere decir que es menor. De acuerdo con estos datos, pues tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Si nos venimos a la gráfica de Fisher, aquí está cómo él agrupó los factores. El factor año 150 lo agrupó como A, el año 1850 como A y B, el año 400 como B. Y analizando los datos, aquí tenemos la diferencia de niveles del año 1850 al 400. Aquí tenemos su diferencia de la media, su intervalo de confianza, que es de menos 2.25 a 5.80. El valor de pi es igual a 0.37. ¿Okay? Y en el año 150 al año 400, el intervalo de confianza es de 1.42 a 9.47. Este es el que no pasa por el 0. Si se fijan, no tiene números negativos. Y el valor de pi es menor a 0.05. ¿Me entienden? En el año 150 al año 1850, el intervalo de confianza es de menos 0.36 a 7.69. Un valor de t de 1.88. Y el valor de pi es mayor a 0.05. Pero como este análisis, el segundo análisis, no pasa por el 0 y el valor de pi es menor a 0.05, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Entonces tenemos nuestro problema aquí y tenemos nuestra conclusión. Dice, se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que afirma que los cráneos de hombres egipcios de las tres épocas diferentes, sus medias son iguales, y se acepta la hipótesis nula de que las medias son diferentes. ¿Okay? En este problema pues aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. Creo que aquí lo dije mal, dice que se acepta la hipótesis nula, no, se acepta la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. ¿Okay? Pasamos a nuestro segundo problema. El segundo problema dice, utilice los pesos de dulces M&M's en gramos de 6 categorías diferentes de colores listados en el conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza de Statics con un nivel de significancia de 0.05. Identifique el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P que concluye. Aquí tenemos nuestra conclusión, pero vamos a analizar los datos en Minitab. ¿Okay? Entonces vamos a quitar esta
tenemos aquí, que es la que acabamos de analizar, este trabajo. Entonces venimos a estadística, ANOVA de un factor. Vamos a quitar estos datos y vamos a seleccionar los M&M's, el rojo, el naranja, el amarillo, el café, el azul y el verde, porque yo tengo acomodado mis datos de esta manera. Nos venimos a comparaciones, pues en comparaciones ya automáticamente te lo arroja el sistema, que son Turkey, Fisher and Dunnett. Tú al seleccionarlos por primera vez, ya en el segundo ejercicio te los solucionas automático. También 3 en 1 nuestras gráficas, le damos a aceptar y esperamos nuestras gráficas para analizar. Ok, ya están apareciendo nuestras gráficas. La primera que vamos a analizar es nuestra gráfica de residuos. Aquí, como vemos aquí en la gráfica de probabilidad normal, aquí están agrupados los datos. De igual manera los ajustes aquí se encuentran. Tenemos nuestro histograma donde se ve que los datos pues son normales, ¿no? Si dibujamos aquí la campana de Gauss, pues se puede distinguir, ¿no? Entonces esta es nuestra primera gráfica. Aquí tenemos nuestra gráfica de intervalos. Aquí tenemos las medias de los datos que estamos analizando. Tenemos las medias de rojo, del M&M rojo, que es de 0.86. Tenemos la media del naranja, que es de 0.85. Tenemos la media del amarillo, que es de 0.83. Tenemos la media del café, que es de 0.84. Tenemos la media del azul, que es de 0.85. Tenemos la media del verde, que es de 0.86. Aquí tenemos la gráfica de Dunnett. Entonces vamos a analizarla. Si se fijan aquí, el 0 es lo que nos dice si son iguales o son diferentes las medias. Aquí, como ven, todas las medias, los datos, los análisis que hizo Minitab pasan por el 0, lo que quiere decir que en algún momento las medias son iguales. Entonces, por ejemplo, de naranja al rojo, su intervalo de confianza es de menos 0.5 a 0.03, lo que quiere decir que pasa pasa en medio del 0. De igual manera, el amarillo y el rojo, su intervalo de confianza, perdón, aquí me pasé. El intervalo de confianza es de menos 0.089 a 0.03, de igual manera pasa por el 0. Entonces, si se fijan, todos los análisis que hizo Minitab pasan por el 0. De hecho, aquí dice, trae una nota: si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente de la media de control. Ok. En la gráfica de Fisher, si analizamos todos los datos, él nos analizó más datos que Dunnett. Entonces, si se fija, aquí absolutamente todos los datos pasan por el 0, que es lo que quiere decir que en algún momento las medias son iguales. En la gráfica de Tukey, aquí de igual manera, si se fijan, todo pasa por el 0. Entonces quiere decir que las medias son iguales. Vamos a analizar los datos. Perdón. Por ejemplo, la de Tukey los agrupó de esta manera: el rojo como A, el verde como A, todos los agrupó como A. Y de acuerdo a los datos del valor, de acuerdo a los intervalos de confianza, si se fijan, todos tienen negativo y positivo, todos los datos. De igual manera, el valor de P en todos los datos es mayor a 0.05, no veo ningún dato que sea menor. De esta manera tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Vamos a analizar lo que dice nuestro problema, perdón. Aquí dice,
Si un valor de P pequeño como 0,5 conduce al rechazo de la hipótesis nula. Si con un valor de P grande como 1 mayor a 0,5 no rechaza la hipótesis nula de igualdad de media. Lo que quiere decir que tenemos que aceptar la hipótesis. En este caso vamos a aceptar la hipótesis nula de acuerdo a los datos que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a concluir este problema. Dice la conclusión: de acuerdo al estadístico de prueba y al valor de P que nos dio el análisis de varianza, si lo vemos aquí, el análisis de varianza, dice, se tiene evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Nuestro análisis de varianza nos lo dio aquí al inicio. Aquí está el análisis de la varianza. Si se fijan, desde aquí ya el valor de P me lo da en 0.81, lo que quiere decir que es mayor a 0.05. ¿Ok? Entonces concluimos con este problema. Continuaremos con el siguiente. Dice el ejercicio 3, ganancias brutas de película. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificaciones PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza del programa SPSS. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9, que es este del apéndice B. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las películas con clasificaciones PG, PG-13 y R tienen las mismas ganancias medias. Ok, aquí ya tenemos nuestra conclusión, pero lo vamos a analizar en Minitab. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, vamos a eliminar este para trabajar de una manera más clara. Nos venimos a estadística, ANOVA de un solo factor. Eliminamos estos datos que tenemos aquí. Los datos de respuesta están en una columna. Ok, perfecto, así están separados. Entonces en respuesta vamos a meter clasificación. En comparaciones pues ya nos lo va a dar automático, ya lo había comentado. En gráficas de la misma manera nos lo va a dar automático, 3 en 1. Entonces solamente nos queda dar a aceptar. Aquí están nuestras gráficas para analizar. Igual que en los otros ejercicios, primero vamos a analizar la gráfica de residuos para clasificación. Y aquí vemos nuestra gráfica de probabilidad normal. Aquí están nuestros datos agrupados, el valor ajustado, y aquí tenemos nuestro histograma, que sí se ve un poco diferente aquí. Están sesgados los datos hacia el lado derecho. Vamos a analizar estos datos. Entonces vamos a analizar nuestras gráficas, ¿no? Nuestra gráfica de intervalos, aquí lo tenemos, la clasificación R, PG y PG-13. Aquí tenemos la media de clasificación R, que es de 72.45, la media de clasificación PG 44.33, la media de PG-13 que es 165.15. Vamos a analizar la gráfica de Dunet. En la gráfica de Dunet, pues aquí lo que podemos ver, de hecho si leemos la nota que dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media del control. Aquí vemos que el análisis, que la agrupación que hizo él de clasificación de estos datos, aquí vemos de que hay un dato que no pasa por el 0 en la gráfica de Dunet. En la gráfica de Fisher, igual, de igual manera, se mira que dos datos no pasan por el 0, solamente uno, y como ya sabemos, el 0 es lo que nos dice si son iguales o son diferentes los datos. En la gráfica de Tukey también igual, hay dos datos que sí pasan por el 0, pero hay dos datos que no pasan por el 0. Aquí está el intervalo de confianza de menos 15.29 a 256.95. Entonces, este sí pasa por el 0, este dato también, pero este dato no. ¿Ok?
Entonces vamos a analizar el pergamino. El análisis de varianza, si se fijan, aquí el análisis de varianza, el valor de P ya te lo está dando en 0.01. Este dato es menor, y de acuerdo a los datos que tenemos, si un dato es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. ¿Okay? Vamos a analizar, aquí tenemos las medias, la clasificación R, PG y PG13, la desviación estándar de cada una y sus intervalos de confianza. En las comparaciones de Tukey, aquí vemos cómo los agruparon los datos. La clasificación PG13 la agrupó como A, la clasificación R como B y la clasificación PG como A y B. Aquí están las diferencias. Tenemos la diferencia de las medias. Tenemos el intervalo de confianza, que es de menos 170 a 113.8 con un valor T de menos 0.49 y un valor de P de 0.878. Aquí tenemos el otro dato, que el valor de P es de 0.021 y el último es de 0.089. Como pueden ver en esta clasificación que hizo, que es la clasificación R, dice que el valor de P es de 0.021, o sea, aquí es menor a 0.05, lo que quiere decir que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. En la gráfica de Fisher los agrupó de esta manera: la clasificación PG13 como A, la clasificación R como B y la clasificación PG como B. De igual manera aquí tenemos la diferencia de las medias. Las clasificaciones están aquí. ¿Ok? El valor de P, por ejemplo, en la clasificación PG13 da 0.63, es mayor a 0.05, pero la clasificación R es el valor de P 0.008. Este es mucho menor que 0.05. La clasificación PG es 0.036. De igual manera, tenemos dos clasificaciones que son menores de 0.05, lo que quiere decir que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Nomás quiero revisar lo de Turkey. Lo de Tukey sí nomás era una que estaba, el valor de P era menor a 0.05. En la gráfica en Fisher, en las pruebas de Fisher, son dos valores los que son menores a 0.05. ¿Qué concluimos con esto? Bueno, venimos aquí a nuestro problema. Dice: conclusión. De acuerdo al análisis, podemos concluir que hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que afirmaba que las películas con clasificación PG, PG3 y R tenían las mismas ganancias, y se acepta la hipótesis alterna de que las ganancias son diferentes entre ellas. ¿Ok? De esta manera concluimos nuestros 13 ejercicios que tenemos. Tenemos una conclusión. ANOVA de un factor nos ayuda a ver las diferencias entre un grupo y otro. De otra forma quedarían a juicio subjetivo del observador, y donde una persona ve diferencias, otra quizás no las vería. Es mejor usar la estadística para saber si hay una similitud o diferencia entre los grupos. De esta manera ANOVA nos ayuda con el análisis de esas diferencias o similitudes. ¿Ok? Pues muchas gracias. De esta manera terminamos este trabajo del taller de Minitab básico.